Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos el recorrido el día de hoy en Confirmado. El gobierno de Nicolás Maduro reiteró el llamado a la Organización de Naciones Unidas para que use sus diferentes mecanismos para que cese la amenaza de Estados Unidos en el Mar Caribe. Iván Gil agradeció la postura del organismo internacional de rechazar los ataques de Estados Unidos a lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico. En paralelo, el gobierno de Estados Unidos confirmó este lunes que 2 embarcaciones fueron atacadas en operativos que dejaron 6 personas fallecidas. El reporte lo tiene Stephanie de Souza. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que las naves eran utilizadas por narcoterroristas para el tráfico de drogas en rutas marítimas ya conocidas. Estas acciones elevan en al menos a 75 el número de personas muertas en el marco de estas operaciones. El gobierno estadounidense sostiene que actúa dentro de un conflicto armado contra carteles y que las embarcaciones destruidas estaban vinculadas con organizaciones terroristas extranjeras que abastecen ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, legisladores de ambos partidos exigen mayor claridad sobre la legalidad de estos ataques y los criterios para definir los objetivos. Estas operaciones se han desplazado hacia el Pacífico Oriental, donde circulan grandes volúmenes de cocaína desde los principales países productores. Este tipo de ofensivas marinas plantea serias interrogantes sobre la jurisdicción internacional y el papel de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. En Confirmado leemos que Iván Gil sostuvo una reunión con la canciller colombiana Rosa Villavicencio para conversar y condenar los recientes ataques de Estados Unidos en el Mar Caribe y el Pacífico, que ambos tachan de ejecuciones extrajudiciales. Y Confirmado también nos tiene que Nicolás Maduro declaró este lunes que la supuesta respuesta del país, de Venezuela, ante cualquier amenaza de conflicto será la organización y la voluntad de sus partidarios para defender la soberanía de Venezuela. Maduro aseguró que ante tales riesgos el pueblo venezolano responderá con, cito, serenidad, aplomo, fortaleza y poder popular. Hasta allí la cita. En ABC leemos 6:19 de la mañana que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos habría comenzado a enviar fuerzas terrestres para realizar entrenamientos en la selva de Panamá por primera vez en décadas. De acuerdo con un funcionario del Pentágono, Washington ha enviado a soldados e infantes de marina estadounidenses a completar un programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón, que aunque por ahora es de alcance relativamente pequeño, se espera se intensifique en el año 2026. Y volviendo Confirmado, allí leemos que Diosdado Cabello expresó este lunes que cada ciudadano del país con un teléfono es un reportero en defensa de la nación en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, tachado por el gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza en su contra. Asimismo, Cabello calificó de mercenarios a los integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, ICE o ICE por sus siglas en inglés. Cabello calificó de muy triste la situación surgida con los venezolanos en Estados Unidos a raíz de la eliminación del TPS o Programa Temporal de Protección, por lo que muchos han tenido que volver precipitadamente al país. En paralelo, 6:20 de la mañana, el Nacional nos tiene que el éxodo de venezolanos que abandonan el país se mantiene estable a pesar de la operación militar de Estados Unidos, la que desarrolla en el Mar Caribe y el Pacífico contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. Todo esto lo ha informado la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR. Y en el diario, cambiando de tema, leemos que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela denunció el lunes 10 de noviembre desconocer sobre el paradero de 2 ciudadanos colombianos en territorio venezolano. Emilio y Reinaldo Gutiérrez, padre e hijo, son originarios del corregimiento de Cascará, en el departamento colombiano del César. De acuerdo con los testimonios de sus familiares, ambos salieron de la residencia de campo en la que Gutiérrez trabaja desde hace 20 años en el sector de San Antonio de los Altos, con destino a las Brisas del Junquito, pero minutos después perdieron total comunicación con sus allegados, residencia propiedad de la familia Parisca, madre de María Corina Machado. 6:21 de la mañana. EFE nos tiene que el gobierno de Venezuela envió este lunes a Cuba 22 especialistas en electricidad, transporte y obras públicas, luego del impacto del huracán Melissa, que dejó daños, según nuevas estimaciones aportadas a EFE por Naciones Unidas, en más de 90,000 viviendas y 100,000 hectáreas de cultivos de la isla. Economía.
Comencemos con alimentos y medicinas, probablemente dos de los rubros más consumidos en el país. Banca y Negocios nos tiene que el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Italo Atencio, indicó que actualmente los usuarios realizan compras cuyo monto oscila en promedio entre los 8 y los $23 y que esto depende del tamaño de la tienda y de su ubicación. Atencio apuntó que los usuarios ya no hacen grandes compras en supermercados. No obstante, refirió que los precios en supermercados son 10% más bajos que en otro tipo de establecimientos. Y Noticiero Digital nos tiene que el mayor crecimiento del sector farmacéutico en Venezuela se registra actualmente en la región centro-occidental del país, conformada por los estados Barinas, Lara, Portuguesa y Yaracuy, según datos de la Cámara Venezolana de la Farmacia, CABEFAR. La presidenta ejecutiva del gremio, Alicia Pinedo, explicó que este repunte se ha reflejado principalmente en el volumen de productos que llegan desde las droguerías a las farmacias más que en los precios. Y en Mundo UR leemos que industriales estiman que el uso de las criptomonedas reflejará un crecimiento a inicios del próximo año. El reporte lo tiene Oscar Pineda. El presidente de Conindustria, Tito López, señaló que las criptomonedas son una alternativa para las operaciones del sector. Lunes, 10 de la mañana. Y muchas de las empresas han recurrido a todo lo que es USDT, criptomonedas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso va a llegar a mayor porcentaje en el próximo trimestre de inicio de 2026. Desde Conindustria estiman que es positiva la digitalización de los mecanismos de pago. Lunes, 10 de la mañana. Yo creo que eso es un llamado en positivo y a la confianza. No hay otro camino. La digitalización de la moneda está. Muchas de las empresas o de gran tamaño a nivel mundial en partes tecnológicas ya te están aperturando mercados en criptomonedas y inclusive tuviste que grandes marcas de automóviles ya tú puedes comprar carros. Hacia allá vamos. El presidente de Conindustria proyectó un ligero crecimiento para el sector a finales de este año. Y en el Carabobeño leemos que Venezuela se ubica entre los países con mayor riesgo digital en la región. Lo afirmó Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, quien señaló que el país es el tercero de Latinoamérica con mayor incidencia en ciberataques, solo detrás de México y Brasil. Según sus estimaciones, alrededor de 80% de la población ha sido afectada en algún momento por la ciberdelincuencia. Y en Noticiero Digital leemos que a pocas semanas de que comience diciembre, la situación salarial en el sector público venezolano entra en un momento de definición. De acuerdo con dirigentes sindicales, los trabajadores exigen aumento del salario mínimo a $500, la devolución de los tickets de alimentación navideños y la anulación del instructivo ONAPRE. El movimiento sindical afirma, además, que la política de bonificación del Estado es una solución insuficiente que no atiende las exigencias del cierre de año. La demanda de un salario ajustado se basa en la diferencia entre el ingreso oficial y el costo de la vida. El salario mínimo es de 130 bolívares, lo que equivale a 57 centavos de dólar al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Y hablando de salario, Educación. pues el gremio docente en Trujillo solicita diálogo con el Ministerio de Educación para mejorar las condiciones salariales. El reporte es de Alexander González. La presidenta del Colegio de Profesores del Estado Trujillo, Irali Guerrero, exhortó al Ministerio de Educación a facilitar una mesa de trabajo urgente con representantes de las federaciones docentes y el Ministerio del Trabajo con el objetivo de buscar soluciones al tema salarial. La vocera gremial aseveró que la reciente cancelación del segundo mes de aguinaldo es insuficiente ante el contexto económico que vive el país. El día de ayer recibimos 1.395 un docente 6 con 54 horas, que eso equivale a $6. Un docente 1 cobró lo concerniente a $1.50. El gremio de profesores de Trujillo considera que las bonificaciones deben formar parte integral del salario. También solicitan la discusión de un nuevo contrato colectivo ajustado a la situación económica del sector educativo. Y en tal cual leemos que el profesor Roberto López Sánchez, delegado por la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, ante la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, pide a la ciudadanía apoyar los reclamos y reivindicaciones salariales de los universitarios. Advierte que ante la grave crisis salarial que viven los docentes, muchos están abandonando las aulas de clase y otros están migrando. Lluvia. Crónica 1 nos tiene que lluvias reavivan situaciones de riesgo y vulnerabilidad ciudadana en el estado Sucre. A 15 meses de la tragedia de Cumanacó en la población, reviven episodios de vulnerabilidad por la intensidad de las lluvias. En sectores como La Fragua y Trincheras, los vecinos levantaron ranchos con techos de zinc, mientras el gobierno asegura que no permitirá construcciones en zonas de riesgo. Y en materia de sucesos, leemos en Mundo UR que luego de más de 2 semanas de búsqueda, cuerpos de rescate lograron recuperar el último cadáver de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Callao, en el estado Bolívar. Vamos hasta allá con Carlos Zuniaga.
Luego de 26 días de intensas labores de búsqueda, un grupo de mineros y organismos de rescate lograron recuperar el cuerpo de Fadiángel Trejo, el último de los 14 mineros fallecidos el 13 de octubre tras el colapso e inundación de 3 cilindros y galerías subterráneas en la mina Cuatro Esquinas de Caratal, en el Callao. Trejo, de 26 años de edad, murió tras quedar atrapado en el yacimiento aurífero de unos 35 metros de profundidad junto a otros mineros, incluido su hermano menor, Fadiángel Jr. Herrera, cuyo cadáver fue sepultado el 21 de octubre en la localidad de Guasipati, municipio Rocio. Cabe destacar que, según informaron fuentes vinculadas al caso, del grupo de víctimas quedó un minero sin identificar y fue sepultado en una fosa común del cementerio del Callao. Y la actividad minera ilegal en Carida y el Cerro Yapacana en el estado Amazonas continúa en expansión pese a restricciones oficiales. Fuentes indígenas denuncian la presencia de más de 3.500 personas y al menos 150 máquinas dedicadas a la extracción de oro, causando graves daños ambientales, contaminación de ríos con mercurio, deforestación y erosión de suelo. Según testimonios, supuestamente el Ejército de Liberación Nacional opera en el área, cobrando extorsiones a los mineros para permitirles trabajar. 628, una nota más para cerrarla, tiene la prensa de Lara. 19 prometedores jóvenes venezolanos han alcanzado un logro excepcional al dominar el medallero de la Olimpiada Mundial de Jóvenes Físicos 2025, cuya edición se llevó a cabo en Indonesia. El contingente, integrado por estudiantes sobresalientes del Programa Nacional Semilleros Científicos, demostró una notable capacidad en el pensamiento crítico y la destreza para abordar problemas de alta complejidad. El texto completo en la prensa de Lara. 6:28 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios, escuchar algo de música. Vamos al corte y volvemos con todo el panorama internacional y deportivo. En publicidad, quiero hablarles de confianza, que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre Ceso es una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza, es lo que Mapfre ofrece, múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales, @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y en Digitel siguen con la promoción de Línea Gratis. Línea Gratis con el 422 para elegir el número que más te guste y disfrutar de redes sociales incluidas en el plan. También puedes activar Volte para que tus llamadas se escuchen mejor. Todo eso en Digitel eligiendo tu número 422 y solo pagando la recarga del plan. Más información en digitel.com.be. Promoción autorizada por la SUNDE del 9 de octubre de 2025 al 5 de enero 2026. Y vamos a hablar también del Urológico San Román. Es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido, lo sabemos, por 66 años, manteniendo una constante inversión en tecnología de avanzada. Cuentan con el resonador magnético de alta gama Signa Voyager, único con el software más moderno, el software cardíaco más moderno y actualizado del país, pero que también dispone de estudios funcionales de cerebro con perfusión, volumetría y tractografía. Este es un equipo que llegó para transformar la experiencia del paciente con un túnel más ancho, capaz de acortar el tiempo que pasan los pacientes en el escáner. A los médicos les permite un diagnóstico más preciso a partir de imágenes de mejor resolución. Para consultas sobre los servicios que ofrecen, WhatsApp 0412-706-1310. Urológico San Román. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y pregunto, ¿qué Mari eres hoy? ¿Eres quien sabe que en los granos está el sabor del hogar? Es que en tu mesa, como en la mía, siempre hay un producto Mari con su variedad de granos. Caraotas negras, blancas y rojas especialmente seleccionadas, arvejas verdes y amarillas, garbanzos, lentejas, todos deliciosos y nutritivos para ti y para tu familia. Entonces, si los granos Mari son parte de tu mesa, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Y vamos a hablarles en este punto también, puede ser de gama. ¿De qué lado estás? Del lado de madrugar, aunque cueste, ¿cierto? Del lado de abrazar a la familia, porque ahí está la verdadera riqueza. Del lado de trabajar duro, de sudar, de insistir, de no rendirse, de los que celebran lo pequeño, de los que comparten lo mucho y multiplican lo poco, de los que nunca dejan de intentarlo. Porque cada persona tiene su lado y cada lado cuenta una historia, y todas esas historias, en cada esfuerzo, en cada sonrisa, en cada sueño, nosotros estamos allí. Gama, de tu lado, siempre. A continuación, Michael Bolton y Cuando un hombre ama a una mujer. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos en Publicidad, y antes de abordar los titulares internacionales, quiero hablarles de ECA, porque llegó la temporada de béisbol profesional venezolano y solo un verdadero fanático sabe cómo llegar al partido, al estadio, y es en una ECA, en Park Kiway, la moto oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Descubre sus más de 30 motos de calidad y durabilidad comprobadas visitando en parkkiway.com o uno de sus más de 170 concesionarios en todo el país. ECA, en Park Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Y el que sigue su mensaje para el constructor, el ingeniero, el arquitecto, el albañil, para que incluyan en sus obras materiales de última tecnología. Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece productos para olvidar corrosión, desgaste y ahora facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Al realizar tu proyecto de obra civil o remodelación, Donsen, porque verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Recuerda sus líneas también, Firetech y Amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y les quiero hablar del Grupo San Simón. La carne del Grupo San Simón no solo alimenta, también genera empleo, profesionaliza a los ganaderos y promueve la economía regional. Cada corte refleja un sistema productivo responsable que integra calidad, trazabilidad y sostenibilidad, aportando valor social y económico a Venezuela. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Y Conexus es la empresa creadora del pago móvil interbancario y en estas 3 décadas y media a través de sus bancos aliados ha brindado a los venezolanos las mejores soluciones a la banca electrónica, desarrollando y estimulando a su gente a utilizar tecnología de vanguardia y cumpliendo con las leyes y regulaciones establecidas para operar en nuestro territorio. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y hablemos también de Decomundo. Se acercan las fiestas, pero pregunto, ¿tus espacios están listos para recibirlas? Decomundo tiene las soluciones más rápidas, eficaces y elegantes para transformar tu hogar, tu oficina o tu espacio comercial en tiempo récord. Desde papeles tapiz, pisos SPC, 3D wall covers, marble sheets, hasta revestimientos para exteriores, como por ejemplo deck WPC, wall cladding, grama y follaje artificial. Todo de la más alta calidad, listo para instalar y darle entonces a tus espacios el cambio que merecen. Visita su showroom en Caracas, en Los Ruices, y prepárate para recibir la Navidad en un lugar que refleje tu estilo. Decomundo, diseño que transforma, soluciones que inspiran. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos en el continente, en Sudamérica. El gobierno de Ecuador inició el traslado de los presos más peligrosos a una nueva cárcel de máxima seguridad tras la nueva masacre en Machala, que dejó más de 30 personas fallecidas. Estefanía Chaparro tiene desde Ecuador el reporte. Horas después de la masacre registrada en la cárcel de Machala, el ministro del Interior, John Reinberg, confirmó que los enfrentamientos fueron provocados por una disputa territorial entre las bandas, los Lobos y los Sao Boys. Según la policía, 32 presos murieron, 4 durante el primer motín y 27 por asfixias en sus celdas. Otros 43 reclusos y 2 policías resultaron heridos. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad informó que los cuerpos fueron hallados en la tarde del domingo y que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. El ministro Reinberg aseguró que los cabecillas recluidos en La Roca intentan provocar caos para impedir los traslados hacia la nueva cárcel. Hubo un ataque en horas de la madrugada, atacaron a un grupo delictivo, a los Lobos, donde hubo los fallecidos que se anunció a primera hora, que fueron los 4 fallecidos. Luego de esto, en horas de la tarde, todo el mundo se encontraba en sus celdas cerradas y en el interior
interior de sus celdas fueron aparentemente asfixiados estos 27 en represalia de lo que había ocurrido en horas tempranas de la mañana. Durante las requisas posteriores se incautaron armas de fuego, más de 60 municiones y explosivos caseros. El penal de Machala, controlado por la policía desde agosto, ya había sido escenario de otra matanza en septiembre que dejó 14 muertos. Inmigrantes con derecho a voto podrán decidir su participación en las elecciones del domingo en Chile. Desde Santiago el reporte en este caso lo tiene Gustavo González Zulbarán. A pocos días de las elecciones presidenciales de este domingo, el gobierno de Chile aclaró que los extranjeros residentes habilitados para sufragar no serán sancionados en caso de no asistir a votar, pese a que por primera vez en una elección presidencial el voto será obligatorio. Camila Vallejo, vocera de gobierno. Sobre la obligatoriedad, queremos recordar a sobre todo los chilenos y chilenas residentes en nuestro país que si no concurren a votar hay una multa asociada. No aplica para los chilenos en el exterior ni tampoco para los extranjeros residentes en nuestro país que pueden en esta elección votar y que tienen la obligación, pero no hay una multa asociada. La medida busca evitar confusiones entre los votantes extranjeros, luego de que se generara dudas sobre la aplicación del voto obligatorio en este grupo. De todas formas, las autoridades reiteraron la invitación a participar del proceso electoral, destacando la importancia de la participación ciudadana y la integración cívica de las comunidades migrantes en el país. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó a la apertura, en la apertura oficial de la 30ª Cumbre Climática de la ONU, la COP30, a imponer una nueva derrota a los negacionistas que se desdeñan del calentamiento global. La COP30 será la COP de la verdad. En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y propagan el miedo. Atacan las instituciones, la ciencia y las universidades. Es momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas. Los gobiernos de Perú y Bolivia decidieron reponer embajadores a 3 años de retirar a sus diplomáticos luego de diferencias bilaterales por la destitución de Pedro Castillo como presidente, según informó la Cancillería en Lima. Y Europa Press. Vamos a Colombia con 3 notas. La primera de Europa Press. La policía de Colombia anunció la muerte de 2 de sus efectivos mientras patrullaban la zona rural de Altamira, en el departamento de Antioquia, donde operan los grupos armados Clan del Golfo y el Frente 34, una disidencia de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia. Y un fiscal de Colombia imputó 6 delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en un caso de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del Departamento Caribeño del Atlántico, al norte de ese país. Y el presidente Petro acusó al senador estadounidense Bernie Moreno, republicano por el estado de Ohio, de fraguar un plan junto a las autoridades de Estados Unidos para encarcelarlo. Y F nos tiene que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se autodescribe como un nuevo Bolívar, y no lo es, en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Bogotá por la campaña militar del presidente Trump contra el narcotráfico. Encontramos en F que el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, llamó a los legisladores de la Cámara Baja a que se preparen para regresar a Washington para poder avalar la propuesta y abrir el gobierno federal una vez el Senado lleve a cabo la última votación. Esta nueva revisión, que recogerá los pactos de los demócratas y una nueva extensión del plazo hasta el 30 de enero, deberá ser validada por la mayoría de los legisladores de la Cámara Baja antes de que el presidente Donald Trump pueda ratificarla. Parece que estamos cerca de terminar con el cierre. Nunca aceptaremos dar dinero sustancial ni ningún tipo de dinero a los presos, a los ilegales que entran en nuestro país. Creo que los demócratas lo entienden y parece que estamos cerca del fin del cierre. Lo sabrán muy pronto. El presidente Trump amenazó a la BBC con una demanda por no menos de $1.000 millones si no se retracta para el próximo viernes de las declaraciones difamatorias en su contra, luego de la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en 2021. El escándalo resultó en la dimisión del director general de la cadena, Tim Davie, y la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness. Dimití el fin de semana porque la responsabilidad recae sobre mí, pero me gustaría dejar una cosa muy clara. BBC News no tiene sesgos institucionales y por eso es el proveedor de noticias más fiable del mundo. Por cierto que la administración de Donald Trump decidió este lunes levantar durante 6 meses las sanciones impuestas bajo la Ley César de Protección Civil de Siria en 2019, a excepción de transacciones que involucren a los gobiernos de Rusia e Irán. Y el presidente Trump
pues recibió también en la Casa Blanca a su homólogo de Siria, Ahmed al-Shara, un excombatiente rebelde detenido por fuerzas estadounidenses en Irak en 2005 por sus vínculos con Al-Qaeda y a quien Washington presenta ahora como un líder fuerte. Medio Oriente. El gobierno de Israel exigió plena responsabilidad a los directores de la cadena británica, BBC, sobre lo que ha considerado como fallos editoriales en la cobertura de la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Y Europa Press nos tiene que la Fiscalía de Israel presentó una petición ante el Tribunal de Haifa para lograr autorización y confiscar las 50 embarcaciones usadas por los activistas de la Flotilla de la Libertad al intentar romper el bloqueo israelí en la Franja de Gaza, argumentando que el movimiento de resistencia islámica Hamas habría financiado y respaldado esas acciones. También Europa Press nos tiene que el Parlamento de Israel aprobó este lunes en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por terrorismo y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes. Un Israel que entregó a Gaza este lunes con mediación del Comité de la Cruz Roja los cadáveres de 15 palestinos, llevando el número total de cuerpos recibidos desde el alto al fuego a 315, lo informó el Ministerio de Sanidad gazatí. Y AFP tiene que de los 600 camiones diarios de ayuda humanitaria pactados en el alto al fuego en Gaza, solo están entrando unos 150, una cantidad que impide revertir la hambruna y la crisis sanitaria en la franja, lo denunció la directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, Raquel Martí. IF nos tiene que el gobernador de Darfur, el aliado del gobierno de Sudán, Minwar Minawi, anunció el inicio de un avance del ejército y sus fuerzas aliadas para expulsar a las paramilitares fuerzas de apoyo rápido de las zonas que ocuparon en el oeste de ese país, incluida la ciudad de Al-Fasher. Europa. Revisemos en Mundo UR, por ejemplo, que el Papa León aseguró León XIV, que la inteligencia artificial puede servir a la dignidad humana y a una eficaz atención médica. Fabiana Ortega tiene ese reporte. Durante el Congreso Internacional que se realiza en Roma desde este lunes y hasta el próximo miércoles, titulado Inteligencia Artificial y Medicina, el desafío de la dignidad humana, el sumo pontífice señaló que el desarrollo tecnológico ha aportado y sigue aportando importantes beneficios a la humanidad, sobre todo en los campos de la medicina y la salud. Sin embargo, el Santo Padre advirtió que para garantizar un verdadero progreso, resulta imperativo que la dignidad humana y el bien común sigan siendo prioridades fundamentales para todos. En ese sentido, su santidad señaló que la inteligencia artificial ha de servir a la dignidad humana y a la prestación eficaz de la atención sanitaria y en consecuencia se debe garantizar que mejore tanto las relaciones interpersonales como la atención prestada. En su mensaje señaló que la revolución digital desempeña un papel fundamental en este cambio de época. Expresó que estos cambios influyen profundamente en la forma de pensar, alterando la comprensión de las situaciones y la percepción de la realidad. Desde esta perspectiva, el Papa León XIV señaló que jamás se debe olvidar la dignidad ontológica inherente a la persona por el mero hecho de existir y ser querida, creada y amada por Dios. Guerra en Ucrania. Europa Press nos tiene que la Unión Europea denunció que el presidente ruso Vladimir Putin sigue aterrorizando a Ucrania con sus continuos ataques contra infraestructuras energéticas, apuntando a la aplicación de más sanciones para que Moscú cese la agresión y se siente a negociar la paz con Kiev. También en Europa Press leemos que el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, aseguró que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sigue trabajando activamente tras las especulaciones sobre su posible caída en desgracia luego de la anulación de la cumbre prevista en Hungría entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente. Preferiríamos que este conflicto se resolviera por la vía diplomática. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y Rusia sigue mostrándose abierta a ello. Pero actualmente hay una pausa. La situación está estancada y no es culpa nuestra. Tenemos en Reuters, por ejemplo, que el Estado Mayor ucraniano aseguró que sus tropas siguen defendiendo la ciudad de Pokrovsk y su municipio satélite, Minorgrad, y negó informaciones divulgadas por Moscú que sostienen que las fuerzas rusas lograron bloquear a las unidades ucranianas que se encuentran en la zona o que unidades invasoras tienen bajo control de fuego todas las rutas logísticas del ejército de Kiev. Una más la tiene Reuters, y es que declaraciones cruzadas entre autoridades de China y Japón elevaron las tensiones entre ambas potencias asiáticas, con Taiwán en el centro de la disputa. Este lunes, la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, reiteró declaraciones del viernes y señaló que cualquier ataque militar contra Taiwán pondría a Japón en una situación de crisis y justificaría una intervención de sus fuerzas de autodefensa. 6:52 minutos de la mañana, ponemos algo de música, Take That y el tema Back for Good. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:56 minutos de la mañana. Permítame en publicidad y antes de hablar de deportes, hablarles de NutriClara. Es una proteína limpia, sin gluten, sin lactosa, sin azúcares añadidos. Cada porción aporta entre 19 y 21 gramos de proteína con solo 100 calorías. Y gracias a su alta biodisponibilidad, tu cuerpo la aprovecha al máximo. Prepararla es muy fácil. Solo necesitas 2 medidas que equivalen a 7 claras de huevo. Mezclas con agua o con leche por 30 segundos y listo. Y si te gusta variar con la presentación original sin sabor, puedes hacer panquecas y waffles y muchas recetas más. Ahora, tienes para elegir entre esa o vainilla, moca y frutos rojos. NutriClara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Y llegó, sí, la época más hermosa, llena de luz, tiempo de compartir, de estar con quienes amamos, de sentir esa alegría que nos une. En estas Navidades, Farmatodo es parte de tu hogar, porque saben que los momentos de felicidad son los que más importan, especialmente a la hora de cuidar de los tuyos. Consigue todo lo que necesitas para consentir a tu gente y celebrar. Farmatodo es Navidad, es bienestar, es estar siempre cerca para hacerte feliz. En Farmatodo te desean una feliz Navidad y recuerda, Farmatodo, qué bien estar contigo.
Y sabemos que detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más, como el nuevo guiso para hallacas de Osole. Y es que en esta Navidad las hallacas se hacen con Osole. El nuevo guiso para hallacas tiene pimentón, cebolla, ajo porro, ají dulce, ajo, pasas, aceitunas, alcaparras, con el auténtico sabor de la Navidad y listo para usar. Rinde para 10 hallacas, pero también puedes preparar bollitos y hasta empanadas. Disfruta la magia en esta Navidad con el guiso para hallacas de Osole, los sabores de la vida. Y hablemos de Carpintería Cársica, porque cuando se trata de dar vida a tus espacios, la experiencia hace la diferencia. Cársica lo sabe, esa experiencia tiene más de 40 años fabricando con la mayor calidad puertas, closets, vestidores, cocinas, muebles de baño y mucho más. Desde un pequeño proyecto hasta un gran desarrollo. Confía en los expertos, confía en Cársica. Carpintería Cársica es tradición, innovación, diseño, responsabilidad y calidad en cada detalle. @Carpintería Cársica y haz realidad tu próximo proyecto. Cierro hablándoles de Fospuca. En cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy, Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Mire, sobre el Mundial Sub-17, Mundo BR nos tiene que Venezuela cumplió con los deberes este lunes ante Haití, los derrotó por 4-2 en la última jornada del Grupo E y se quedó con el primer lugar gracias a los 7 puntos que cosechó. Primer lugar en ese grupo, Venezuela, Sub-17. Ahora, Mundo BR también nos tiene que la Federación Venezolana de Fútbol informó este lunes que 5 jugadores de la absoluta no podrán estar presentes para los partidos amistosos de esta fecha FIFA ante Australia y Canadá. Jefferson Savarino, Jesús Bueno y Juan Pablo Añor no podrán asistir a la convocatoria de Fernando Aristiguieta, técnico interino para esta ventana, debido a compromisos con sus respectivos clubes. Por su parte, Giovanni Bolívar y John Aramburu se perderán los encuentros por lesión. Y el Atlético de Madrid ha hecho oficial la incorporación del grupo Apollo Sports Capital como accionista mayoritario de la entidad rojiblanca. Lo tiene ESPN. El club lo ha anunciado en un comunicado en el que también aseguran que Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado 1 y presidente el otro, respectivamente. Permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo. El grupo inversor Apollo, de origen estadounidense, será con más de 51% de las acciones del club. Me refiero al Atlético de Madrid. Y del Real hay que hablar de Fede Valverde, o de Uruguay, que no disputará con su selección los 2 últimos partidos de su selección en 2025, los amistosos ante México y Estados Unidos, luego de confirmar las pruebas médicas a las que se le sometió el lunes en el partido del Real Madrid ante el Rayo Vallecano. Allí sufrió una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Y Thibaut Courtois, el portero, no disputará tampoco los 2 últimos partidos de Bélgica en la clasificación al Mundial ante Kazajistán y Liechtenstein. Esto luego de confirmarse que sufre una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha. 7:00 a.m. Mundo BR nos tiene que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que a 213 días de comenzar la Copa Mundial de Fútbol 2026, el país está listo para convertirse en el primero 3 veces sede de la fiesta deportiva. Ahora, sobre ciclismo, por ejemplo, y sobre la Vuelta al Táchira, tenemos que hasta el momento más de 18 equipos se disputarán la Vuelta al Táchira en bicicleta 2026. Tenemos un reporte de Yoiri Sosa. La Vuelta al Táchira en bicicleta 2026 volverá a tener un recorrido más largo con 2 etapas que se suman a este deporte de tradición en la Feria Gigante de América. Director del Instituto del Deporte Tachirense, José Gregorio Freites. Con 10 etapas, con más de 1.400 kilómetros, y sé que va a ser una carrera bastante atractiva y se va a dar de la mejor manera en el marco de la Feria Grande de América. Fue un esfuerzo del gobierno regional para que se dieran estas 2 etapas más, entendiendo de que el pueblo así lo quería, que se realizaran 10 etapas, que la vuelta volviera a ser la Grande de América, y bueno, allí engranamos teniendo 2 etapas más de montaña para que la carrera tenga un recorrido atractivo y puedan venir los equipos internacionales. Los preparativos están adelantados con los equipos ya confirmados, al tiempo que agregó Freites, que están esperando contar con más deportistas y escuderías que se unan a este espectáculo deportivo en el mes de enero. Tenemos alrededor de 16 equipos nacionales, ya confirmados 3 equipos internacionales, por confirmar más de 4 equipos internacionales que se le han mandado la invitación y están por confirmar, pero sé que vamos a tener una vuelta bonita. 2 de los equipos internacionales que confirmaron son
continentales, son equipos que corren en Europa y eso hace que la vuelta sea bastante atractiva. De momento tenemos Colombia, selección de Cuba, también tenemos por confirmar un equipo de Portugal y estamos en comunicación con otros países. $22,000 es el total que será repartido entre los ganadores de cada etapa y el vencedor de la vuelta, además de otros premios otorgados por medio de convenios y patrocinios. Y la comunidad beisbolera del país está de luto por la inesperada muerte del lanzador Wilkerman Ramírez, quien estuvo en las filas de Navegantes en Magallanes. El hecho ocurrió en la localidad de Guacara, en Carabobo. La periodista Georgeni Pérez, especializada en la fuente deportiva, detalló en redes sociales que se trató de un asesinato. Aparentemente, Ramírez se resistió a un robo y lamentablemente le quitaron la vida. Iba en una motocicleta, además en compañía de su madre. Paz a su alma y solidaridad con todos sus familiares y allegados, amigos más cercanos.